Bienvenido, bienvenida a Mirada Consciente. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por sintonizar conmigo, por sintonizar con mi energía. Hoy vamos a hablar sobre la ley de la resonancia en los vínculos o la resonancia en los vínculos, en las relaciones. Si eres por primera vez en mi canal, si has llegado por mi primera vez, pues mi nombre es Ileana Anaeli, soy terapeuta Quantum Mind con certificación internacional y acompaño procesos de transformación profunda accediendo a la mente inconsciente para identificar y liberar las memorias que sostienen la realidad de cada persona. Y aquí en este canal te acompaño a pasar de una mirada de tercera dimensión a una de quinta dimensión para que puedas transformarte desde dentro hacia fuera. Así que vamos a hablar sobre esa resonancia en nuestras relaciones. Y claro, nada es por casualidad, nada es por azar. Y quiero hablar más sobre estas relaciones donde, por supuesto, existe emoción de por medio. ¿Mm? Y porque digo que nada es una coincidencia o casual, es porque no existe eso, existe causalidad. Y eso viene desde el principio de causa y efecto, que este principio está en absolutamente todo y actúa en absolutamente todo. Desde la partícula más pequeña de átomo hasta lo macro. Y también, por supuesto, en nuestras relaciones, en nosotros, en nuestro cuerpo. Cuando por ejemplo, cuando alguien despierta en ti una emoción, un amor intenso, una admiración profunda, un rechazo visceral, que cuántas veces no se siente de esta forma, ¿no? O una incomodidad difícil de explicar, no está ocurriendo algo externo. Está activándose dentro de ti información interna, se está activando la información que tienes dentro, te habla de lo que está dentro tuyo, porque tú no eres solo este cuerpo que estás viendo, tú eres todo, eres luz, eres sombra y dentro de este todo eres memoria, eres creencias, eres experiencias no resueltas, deseos ocultos, heridas, talentos reprimidos y un montón de cosas. Eres información vibrando. Y la vibración que hace, resuena. Eso es lo que hace. Y claro, no elegimos al azar, elegimos por propia resonancia. Y cuando dices, ¿por qué siempre me encuentro el mismo tipo de persona? La pregunta real es totalmente diferente. ¿Qué parte de mí sigue activa que necesita encontrarse con eso? Que resuena con eso? No atraemos personas por lo que decimos que queremos. No. Mm, Te digo que no. Las atraemos por lo que somos en profundidad. Atraemos todo con nuestras memorias. Y por supuesto, nuestras memorias están similares a las memorias de la otra persona, que si no, no existiría en tu vida. Si dentro de ti, por ejemplo, hay abandono no sanado, tú resonarás con quien no sabe quedarse contigo. Si dentro de ti hay necesidad de validación, resonarás con quien te la dosifica o te la quita del todo, donde vas a creer que no vales nada. ¿Mm? Si dentro de ti hay grandeza reprimida, resonarás con alguien que la exprese o que la bloquee. El otro no aparece por casualidad, aparece porque hay un patrón energético compatible y eso es información, ¿sí? También lo que amas dentro del otro es una parte tuya no reconocida. Cuando admiras profundamente a alguien, cuando admiras su seguridad, su libertad, su capacidad de decisión, cuando admiras su luz, su energía y dices, qué buena onda es, qué buena energía tiene esta persona. Muchas veces
No estás viendo algo ajeno, te estás viendo a ti, estás viendo un potencial tuyo que aún no has integrado. Nos enamoramos de cualidades que nuestra alma reconoce como propias, aunque nuestra identidad actual aún no la sostenga. Nos enamoramos de nosotros, en este caso, cuando estamos con el otro. Y el otro se convierte en espejo nuestro o de lo que podremos ser, de lo que podría ser. Por eso idealizamos, porque proyectamos nuestra propia grandeza en el otro, hasta que entendemos que no es que el otro tenga algo que nosotros no tenemos. No, no, no. Siempre nos muestra lo que está dentro nuestro, ¿sí? El otro siempre nos muestra esto. Lo que rechazas del otro es una parte tuya que no quieres mirar. Eso también. Y aquí es donde empieza este crecimiento interno. Aquello que más te irrita, que más te descoloca, que más te enfurece, que más te enfada, tiene una carga emocional desproporcionada. Y la intensidad emocional siempre señala algo interno. ¿M? Y puede ser una herida no resuelta, una característica que tú también tienes, pero la estás negando, un límite que no sabes poner, una parte reprimida de tu carácter. Y el otro activa lo que ya está en ti, ¿sí? Si algo no existiera en tu campo, no te afectaría con tanta fuerza, no te afectaría o no te afectaría para nada, ¿no? Por eso las relaciones no son el problema, ¿no? No son el problema. Las relaciones las podemos ver o identificar como el escenario donde tu conciencia se ve obligada a evolucionar. Y no atraemos lo que queremos, sino que lo que somos. ¿No? Y tú puedes repetir afirmaciones, desear una relación consciente, puedes visualizar estabilidad, pero si tu identidad profunda sigue vinculada a la inseguridad, al miedo al abandono, al miedo al rechazo, a la necesidad de aprobación, eso es lo que vibrará. Y eso es lo que vas a traer. Y la vida responde a eso, a la vibración, ¿sí? Este es uno de los puntos más difíciles de aceptar. No estamos creando desde lo que soñamos, estamos creando desde lo que somos. Y para llegar a nuestro sueño tenemos que llegar a la misma altura, lo he dicho muchas veces, porque lo que deseamos y soñamos tenemos que entrar en acción, aplicar y transformar todo lo que viene en este camino para poder llegar a la altura de ese sueño que tenemos y crearlo realidad. Por eso cambiar resultados sin cambiar identidad, sin cambiar la información interna, no funciona, ¿no? Cambias de pareja, pero no cambias el patrón. Cambias de ciudad, pero no cambias la dinámica. Cambias de discurso, pero no cambias la energía. Y de ahí parte todo. Cuando cambias la información, tú cambias la energía y de esta forma cambian esos programas, cambian esos patrones, cambia la dinámica y cambia todo. Y la resonancia vuelve, ¿no?, a organizar encuentros similares a lo que tú estás cambiando. Las relaciones, repito de nuevo, no son el problema. El problema no es el otro. ¿Y por qué digo esto? Porque me encuentro mucho en las consultas privadas, muchísimo. Mucha gente viene a trabajar la relación, pero siempre echando al otro, diciendo que el otro tiene la culpa. No es así. El problema es la información almacenada en tus memorias y lo que están en tus memorias están en las memorias del otro. Y la relación es el contexto en el que esa información se vuelve visible. Y lo que te duele
no es el comportamiento del otro en sí, sino la memoria que se activa en ti, lo que te desestabiliza. No es la situación, sino la herida que no ha sido integrada, que no ha sido vista, que no ha sido solucionada. Y de hecho, una herida no se puede borrar, porque detrás de la herida hay mucha bendición. Ahí están muchos dones, muchos talentos tuyos. Detrás de esa herida está muchas veces el verdadero ser tuyo. Por eso es tan importante ver, integrar, liberar todas estas memorias. ¿M? Y lo que te hace reaccionar tampoco es el presente, no es lo que te pasó ahora, no, sino es ese pasado que aún vive dentro de ti. Y puede ser tu pasado, de tu vida real, también puede ser el pasado de los ancestros o el pasado colectivo, porque estamos conectados todos. Y la relación funciona como un detonador, ¿sí? Presiona los botones que necesitas, exactamente los botones que necesitas, ¿no? Las experiencias inconclusas, rechazos no resueltos, abandonos no comprendidos, eh, promesas, lealtades inconscientes, miedos heredados, patrones repetidos, un montón de botones, ¿sí? Y cuando alguien entra en tu campo, no hace más que activar aquella información compatible con su vibración, nada más. Así que no es la pareja quien crea la herida, tú ya viniste con la herida, tú ya tenías la herida, él solo la toca. Nada más. No es la relación la que produce el sufrimiento. No. La relación saca a la superficie lo que ya existía. Por eso si cambias de persona sin cambiar la información en tu memoria, recrearás la misma dinámica con otro rostro. Y eso está más que comprobado, porque no atraes a una persona, atraes una frecuencia. Y la frecuencia responde a la información que llevas dentro. Y la transformación real comienza cuando entiendes que no tienes que controlar el exterior, sino empezar a transformar esta información interior. Entonces, las relaciones dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un espacio de conciencia. Y desde ese momento ya no reaccionas desde la memoria, sino que respondes desde la conciencia. ¿Y qué es en realidad esa memoria energética? ¿No? Esa memoria que tanto hablo. Es esa información que permanece activa después de una experiencia que no ha sido integrada. Y puede ser una experiencia tuya de esta vida o una experiencia tuya de otras vidas o una experiencia ancestral o una experiencia que incluso se te inoculó, que ni siquiera es verdadera, pero se te inoculó y ahí tus memorias la tiene ahí viva, ¿sí? Y una situación vivida con intención emocional como abandono, rechazo, traición, humillación, impotencia, deja huella y deja una huella muy grande. Y si esa experiencia no se procesa de forma consciente, no desaparece, sino que se convierte en programa. Y el programa que hace empieza a filtrar la realidad, donde atraes todo el rato lo mismo, atraes lo que no quieres. También el programa interpreta las intenciones. Siempre se interpreta de una forma negativa. Da igual lo que te dice el otro. Anticipa los peligros, claro, porque has puesto ese activador de ver el peligro en absolutamente todo. Y también, pues, reacciona ante lo que antes de que tú elijas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que ni siquiera has dejado al otro terminar de hablar, que tú ya reaccionaste? Reaccionaste. Y es esa memoria la que reaccionó, esa herida es la que reaccionó. Ni siquiera te has dado tiempo, ni siquiera le has dado tiempo a tu conciencia para que elija o para escuchar al otro. Por eso muchas veces no reaccionas al presente,
a lo que te está pasando ahora, sino a esa memoria activada, que la tienes, por supuesto, aquí en el presente. ¿Y cómo se reactiva la memoria, ¿no? En una relación de ese tipo de memoria? Pues muy simple, muy simple, muy simple. Por ejemplo, eh, la pareja no tiene que hacer exactamente lo mismo que la persona del pasado o lo mismo que pasó en una experiencia del pasado. No, es suficiente con que toque la misma frecuencia emocional. Por ejemplo, no te responde a los mensajes o a un mensaje, o lo dejas sin ver o te dejan visto, y aquí se activa la memoria de abandono. O se vuelve crítico. En ese momento se te activa la memoria de insuficiencia, donde vas a creer que no eres suficiente y vas a empezar a hacer y hacer y hacer por el otro, dar tu vida por el otro, porque crees que no eres suficiente. O se retrae emocionalmente el otro, ¿no? Porque también tiene sus memorias. Y aquí se te activa el miedo al rechazo, donde crees que te rechaza, que ya no te quiere, que ya no quiere estar contigo, que ya se acaba todo. Mira que de forma, sí, qué simple se puede activar, de qué manera tan simple se puede activar una memoria, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque está ya dentro, así, y te faltó muy, muy, muy poquito para eso, ¿sí? Por eso es tan importante observarte, por eso he hablado tanto de la autoobservación. Y tu reacción es desproporcionada porque no se trata solo de este presente, se trata del pasado que todavía vive en ti. ¿Y por qué el patrón no cambia simplemente cambiando de pareja? No, porque el patrón no está en la relación, está en esa memoria, está en esa información. Si la información permanece activa, busca resonancia y atrae lo mismo. Y la resonancia siempre encuentra un contexto adecuado, y te aseguro eso, porque así es. Por eso aparecen relaciones diferentes con el mismo final, conflictos distintos con la misma emoción, donde tú sientes lo mismo. También promesas distintas con la misma decepción. ¿Y por qué digo promesas? Porque justo había trabajado con una persona donde el patrón o la memoria que estaba detrás de todo lo que le pasaba era una promesa incumplida, donde su padre le prometió algo si, no sé, tenía que hacer un examen, creo que eso es. Y si aprobaba el examen, su padre le había prometido algo y no cumplió con su promesa. Y de ahí toda esa memoria, toda esa información ahí se ha ido transformando, 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 donde encontró en su vida personas que siempre le prometían algo, pero nunca cumplían, hasta que se transformó en una herida de traición, donde ella se ha sentido traicionada. Y por eso digo promesas distintas con la misma decepción. Y entonces ella se sentía traicionada por todo, inclusive por su propio cuerpo, porque ni siquiera su propio cuerpo la escuchaba ya. ¿Mm? Así que la vida no repite para castigarte, no, te repite y repite todas las cosas para hacerte consciente. ¿Y cómo se reescribe esa memoria energética? A través de la negación, por supuesto que no. Eh, Tampoco mediante afirmaciones forzadas, no, porque ahí no estás en coherencia contigo. Tampoco convenciéndote de que estás bien, ¿sí? Sino
que todo esto se transforma cuando tú observas tu reacción, pero sin justificarla. Solo la observas. Identificas toda esa emoción real que hay detrás, porque tú ya sabes lo que hay detrás. Y luego reconoces que la emoción no pertenece solo a este momento, al presente, sino que es todo ese pasado junto. Y asumes que la información es tuya porque está dentro de ti y eliges procesarla en lugar de proyectarla. Y cuando dejas de proyectar la herida sobre el otro, comienzas a integrarla. ¿Integrar qué quiere decir? Quiere decir que empiezas a sentir, pero sin huir, empiezas a tomar conciencia sin juzgarte, empiezas a elegir diferente, pero sin esforzarte, sino con mucha, mucha compasión. Trabaja con mucha compasión en esta transformación contigo. Y en ese momento la energía se reorganiza y cuando la información cambia, también cambia la resonancia, ¿no? Cambia la vibración. ¿Y cuál es la verdad aquí? No es la relación lo que debe repararse primero, es la información la que debe repararse y luego integrarse. Y cuando la memoria sana, la elección cambia, por supuesto, también. Y cuando cambia la elección, también cambia la pareja por dentro, porque cambia automáticamente. Si tú cambias una información dentro de ti, también cambia dentro de la pareja. O si no, porque también hay casos, la pareja o esa pareja o esa persona desaparece de tu campo de forma natural, de tu vida de forma natural, porque ya no existe compatibilidad energética con el antiguo patrón. Entonces el vínculo no viene a completarte, viene a revelarte. Y esta es la gran distorsión romántica, ¿no? Se nos ha dicho que somos la media, que somos media naranja, ¿no? Nosotros somos completos, somos seres completos, ¿sí? Y hay que estar consciente de todo esto, porque en ese momento tú puedes ver tu luz, puedes ver tu sombra, puedes ver tus heridas, tu poder, tu miedo, tu potencial, puedes ver todo y trabajarlo todo. Y el vínculo no es un destino, la relación no es un destino tampoco, sino que es un proceso evolutivo que has escogido en esta vida justo para sanar lo que tienes que sanar, justo para sanar esas heridas que las tenías dentro. Es un proceso de integración y cuando integras lo que el otro te refleja, el vínculo evoluciona o se transforma. Pero no necesitas repetir ya la lección. Y la verdadera pregunta no es ¿por qué me pasó esto? Así que saca esta pregunta de tu mente, de tu vocabulario, sino ¿qué parte de mí está resonando con esta experiencia? ¿Qué cambios debo de realizar en mí? Y muchas veces te lo digo, que tienes que asumir mucho la responsabilidad por tu propia vida, ¿sí? Muchísimo. También ponte esta pregunta, ¿qué estoy proyectando? ¿Qué estoy negando? ¿Qué me estoy negando? ¿Qué necesito integrar para dejar de repetir? Y con esto vas a tener respuestas. Y cuando haces ese cambio de enfoque, tú pasas de víctima a creador consciente. Y entonces el encuentro deja de ser doloroso y se convierte en información evolutiva. Ahí es donde ya estás evolucionando, estás creciendo, estás haciendo esa expansión de conciencia y estás teniendo una mirada consciente y una mirada cuántica.
y te transformas, por supuesto, en ese ser cuántico. Pues te dejo con toda esta información. Te agradezco muchísimo. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle un like. Comparte con otras personas que necesitan esta información. Te bendigo, te abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.